Bienvenidos de nuevo a mi canal. La historia de la crueldad de la madrastra sigue persiguiendo a Tuvy y Lindo, haciendo que sus vidas nunca encuentren paz. El padre, confundido y desbordado, decidió vender la casa, dividir los bienes y divorciarse de su esposa. ¿Será suficiente ese poco dinero para proteger a Tuvy y Lindo, para que puedan continuar con sus estudios y alcanzar sus sueños? ¿Aceptará la esposa perdonar al padre? Y para Tuvy, ¿qué pruebas le esperan en el futuro, cuando tenga que enfrentarse a dificultades inimaginables? Acompáñenme a descubrir este viaje lleno de tormentas, donde Tuvy tendrá que luchar consigo misma y con las fuerzas que la rodean. No olviden darle like y suscribirse al canal para acompañar a Tuvy en estos momentos llenos de emoción y sorpresas. Tuvy y Lindo bajaron al mercado por la mañana. El ambiente alrededor estaba lleno de vida. Los vendedores gritaban sus productos y las conversaciones de la gente resonaban por todos lados. Las dos caminaban por la calle abarrotada y Tuvy por un momento sintió una ligera calma pensando que tal vez por fin podría olvidar, aunque fuera por un rato, sus preocupaciones. Pero justo cuando llegaron a un puesto de verduras, una figura familiar apareció a lo lejos. Era la madrastra de Tuvy, caminando lentamente con una mirada fría y llena de rencor. El corazón de Tuvy se apretó de inmediato. La madrastra aún no la había visto, pero cuando la reconoció, su rostro cambió de inmediato, como si una rabia interna se desatara solo por la presencia de Tuvy. Todo pasó tan rápido. Ella se lanzó hacia ellas. Como una flecha afilada, sus manos cerradas como si quisieran estrangularla. «¡Hija malcriada!», gritó su voz cortante como un cuchillo, pero entre el bullicio del mercado, las personas alrededor solo se quedaron mirando sin atreverse a intervenir. Tuvy se sobresaltó sin tiempo para reaccionar. Solo pudo jalar a Lindo cerca de ella, pero la madrastra ya estaba demasiado cerca. Parecía que podría tocarla en cualquier momento. Todo su cuerpo temblaba. La sangre parecía haberse detenido en sus venas, pero, por suerte, la multitud del mercado le dio una oportunidad para escapar de su mano. Tuvy retrocedió rápidamente, respirando agitadamente. Lindo a su lado tenía los ojos rojos y lloraba desconsolada, sus pequeñas manos apretando con fuerza la mano de Tuvy. El llanto de Lindo era un recordatorio doloroso de que por mucho que Tuvy tratara de ser fuerte, la ansiedad y el miedo siempre estarían dentro de ella. Tuvy miró los ojos de Lindo con lágrimas en los suyos, pero en su corazón la determinación creció aún más. No podía ser débil, no podía dejar que su madrastra quebrantara la confianza que aún le quedaba. «No te preocupes, Lindo. Vamos a superar esto. Siempre te protegeré hasta que no quede nadie que pueda hacernos daño». Las palabras de Tuvy sonaban firmes, pero en lo más profundo de su ser, sabía que el camino por delante estaría lleno de obstáculos. Tendría que luchar no solo contra su madrastra, sino también contra los miedos y ansiedades que la aplastaban. Esta dificultad, por más grande que fuera Tuvy, sabía que tenía que superarla. Debía ser fuerte no solo por ella misma, sino también por Lindo. El sol del mediodía brillaba intensamente, su calor abrasante parecía derretir todo a su paso. Pero Tuvy no se preocupaba. Junto a su hermano Lindo, regresaba a la casa de caña. Ella y su padre silenciosamente tomaron los nuevos troncos de caña del montón de materiales y comenzaron a reparar el techo. Al subir sobre las cañas inestables, Tuvy sintió que su cuerpo se fusionaba con cada respiración de la casa. Las cañas temblaban bajo sus pies, pero no vacilaba en lo más mínimo. Caminaba con seguridad, sujetando fuertemente las cuerdas de mimbre, concentrando su mirada en cada detalle, esforzándose por reconstruir el techo lo más sólido posible.
En ese momento la casa no solo era un refugio, sino una parte de ella, la vida misma, un recuerdo imborrable. Desde el suelo Lindo observaba con preocupación, el corazón apretado, al ver a Tubby caminar sobre las cañas frágiles. El sudor corría por su frente, sus ojos llenos de miedo. «¡Ten cuidado, Tubby!», gritó su voz temblorosa, pero no se atrevió a subir. Estaba aterrada, temía que un accidente pudiera ocurrir en cualquier momento. Tubby se detuvo por un segundo, miró hacia abajo y sonrió suavemente pero con firmeza. «No te preocupes, pequeña, todo estará bien». Su voz estaba llena de confianza, a pesar del cansancio, a pesar de las dificultades que la agobiaban. Siguió aferrándose al tronco de caña, continuando con su trabajo, sus pies moviéndose con ritmo, sin prestar atención a las marcas del sol en su piel. El sonido de la sierra, el chocar de las cañas, todo se mezclaba en el aire, como una canción cargada de sudor y perseverancia. Bajo el sol abrasador, a pesar de estar agotada, la risa de Tubby seguía resonando con cada respiración. No solo reparaba el techo, sino que estaba reconstruyendo las esperanzas de la familia, el futuro. Lindo miraba hacia arriba, sus ojos brillando como si estuviera a punto de derramar lágrimas. Podía sentir la fuerza inquebrantable de Tubby. El techo se iba completando, cada caña colocada en su lugar, y en cada risa, en cada gota de sudor. Tubby estaba dando vida a ese espacio, como una afirmación de que por más difíciles que sean las cosas, el amor y la perseverancia siempre serán lo más firme. Cuando el techo de caña estaba casi terminado, una ráfaga de viento sopló de repente, haciendo que las cañas temblaran como si quisieran derrumbarse. Tubby no tuvo tiempo de reaccionar. Perdió el equilibrio. Lindo gritó desde el suelo: «Tubby, ten cuidado». Pero el viento era tan fuerte que sus palabras no llegaron a tiempo. Tubby rápidamente se sujetó a la caña más cercana, su corazón latiendo con fuerza. Su cuerpo parecía estar suspendido en el aire, solo un momento de distracción, y todo se derrumbaría. El padre corrió hacia ella, sus ojos llenos de preocupación, al ver a Tubby de pie sobre las cañas inestables. Sus pasos eran apresurados, pesados, como si quisiera romper la tensión que se respiraba en el aire, pero cuando se acercó, vio que ella seguía firme, aún luchando sobre el techo de caña. Un sentimiento de alivio invadió su pecho, pero no pudo evitar la ansiedad. Sus manos temblaban al tocar los hombros de ella. «¿Estás bien, Tubby?», preguntó el padre con la voz cargada de preocupación, mirando a su hija como buscando alguna señal de dolor. No podía imaginar qué sería de la familia si algo le ocurriera a ella. Tubby se giró hacia él, sus ojos brillando con fuerza. Una sonrisa suave apareció en su rostro. «Estoy bien, papá. Aún tengo que hacer este techo más fuerte», dijo con calma, aunque su cuerpo aún temblaba por la tensión vivida. El padre suspiró, sintiendo la firmeza en la mirada de su hija. «Entonces está bien, hija». Sonrió y le dio una suave palmada en la mano. Luego miró hacia abajo, hacia Lindo, quien aún estaba en el suelo, sin apartar la vista de su hermana. Sabía que en momentos como estos, todas las dificultades no podían compararse con la fortaleza del amor y la confianza en la familia. El trabajo continuó. Tubby no solo ayudaba a su padre, sino que también ataba cuidadosamente las hojas de palma al techo. Cada cuerda de mimbre que ella enrollaba se apretaba con la misma firmeza con la que reconstruía los recuerdos que habían quedado atrás. Cada vez que sus dedos apretaban las cuerdas, cada vez que sus manos tensaban, las cañas se sentía más fuerte, más segura. Sabía que esta casa no solo necesitaba la fuerza de las cañas y las hojas de palma, sino también el amor y la dedicación de cada miembro de la familia.
El padre caminaba junto a ella trabajando en silencio, pero con una unidad palpable. Tuvai miró a su padre con ternura sin palabras que pudieran expresar todo el amor y respeto que sentía por él. Cada uno de sus movimientos mostraba habilidad y paciencia. Bajo sus manos el techo se iba volviendo sólido, las cañas se colocaban firmemente, las hojas de palma se cubrían meticulosamente, como si cada capa fuera una porción del amor que ella sentía por este hogar. La casa no solo era un refugio, sino un lugar donde brillaban las esperanzas, donde se acumulaba un amor infinito. El techo iba tomando forma más fuerte que nunca. El padre, al observar el trabajo de su hija, sentía el orgullo crecer en su pecho. «Tú, Vi, lo hiciste muy bien», dijo el padre con voz cálida, mirando con orgullo el techo recién construido. «Tú eres quien mantiene viva a esta familia». Tu Vi sonrió, luego miró al horizonte donde el sol de la tarde comenzaba a descender. Aunque la vida tuviera muchas dificultades y desafíos, una casa sólida llena de amor siempre sería un lugar al que regresar. Y ella, como parte indispensable de la familia, siempre será quien proteja, quien cultive cada ladrillo, cada caña, para que esta casa permanezca siempre como un testimonio de la resistencia, la fortaleza y el amor incondicional. El padre, con los papeles de divorcio ya preparados meticulosamente cada hoja, parecía una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Pero cuando sus ojos se posaron sobre esos papeles, su corazón se llenó de contradicciones. Los viejos recuerdos, las promesas, las felicidades pasadas vinieron a su mente, haciendo que no pudiera tomar una decisión con facilidad. Aunque sabía que ella, su cruel esposa, ya no merecía su amor, no podía entender por qué no podía dejarla ir. Ella, con el rostro empapado en lágrimas, su cara agotada por los años de engaños, aún se aferraba a él con determinación. «No te vayas, por favor, no me dejes». Sus súplicas eran como un arma afilada y llena de desesperación. Ella lo tironeaba, lo mantenía cerca como si él se iba, su mundo entero se desplomaría. Pero el padre, en lo profundo de su ser, sabía que no podía seguir viviendo en un matrimonio falso. Los años vividos con ella ya habían sido suficientes y no podía soportarlo más. Sin embargo, la preocupación por la familia, la responsabilidad hacia Tu Vi y Lindo, hacía que su corazón estuviera lleno de confusión. ¿Tendría la fuerza suficiente para tomar el papel de divorcio y salir por la puerta? ¿O sería el final de su debilidad cuando siguiera soportando y regresara con su esposa? Tu Vi se preguntaba si su padre tendría el valor de hacer lo correcto, o si cuando la casa estuviera terminada, él nuevamente perdonaría a su esposa y regresaría a su lado para seguir viviendo en la mentira. Khó khăn để nói lời tạm biệt. Đó là một khoảnh khắc đầy xúc động, một lời chào khẽ khàng chứa đựng biết bao yêu thương và biết ơn. Hành trình mới đang được mở ra trước mắt và chúng ta chờ xem sẽ đến điểm đến trong khoảnh khắc tiếp theo. Và dưới cái nắng gay gắt của buổi chiều, từng tia nắng rốt xuống mái nhà mình với con đường đất nhỏ. Sắp sửa
Đệ dừng lại trước cổng, ngước nhìn căn nhà thân quen rồi cất giọng lớn.